Hablemos de igualdad. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en su programa Hablemos de Igualdad, en donde hoy tenemos un tema sumamente importante para todas las mamis y todos los papis que nos están viendo por allá en casita, pero también para todas las familias elegidas, biológicas, no biológicas, diversas, todas aquellas que, bueno, traen una corresponsabilidad en los cuidados. Y hoy vamos a platicar con un especialista en este tema que nos va a venir a aclarar muchas de las dudas que también ustedes están teniendo probablemente por allá. Así que es un gusto estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestra presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, la doctora Miriam Hinojosa Dieck, y una servidora, Clarisa Guevara. Pues comenzamos con su programa. Así que bienvenida Norma Rodríguez, de parte de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, quien se encarga de ver todo el tema de la coordinación del sistema para los cuidados en la primera infancia. Así que nada más con ese título, imagínense toda la expertise que tiene nuestra invitada y del cual nos va a estar platicando. Norma, es un gusto tenerte por acá, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de poder visibilizar y poder platicarles de lo que hacemos nosotros en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social. Híjole, qué importante esto que nos dices de el sistema de los cuidados para la primera infancia. Y a mí me gustaría empezar, Norma, con que nos pudieras decir qué es esto de la primera infancia, de niñas y de niños, ¿de cuántos añitos estamos hablando? Estamos hablando de los niños que tienen menores de 6 años. Esa es la primera infancia. Sí, desde que nacen, desde 0 años hasta los 6 años. Hasta los 6 años. Y realmente nosotros también consideramos el periodo de gestación como muy importante para el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces nosotros trabajamos también en el cuidado de las personas gestantes para poder, desde el inicio, que ellas se cuiden, que son los cuidados que son muy importantes de las personas, para el desarrollo de los niños en su proceso de gestación y posteriormente prepararlas también para recibir a los niños y que tengan todavía ellos muy claro cuáles son los cuidados necesarios para un desarrollo integral infantil. Fíjate, ahorita que decías eso, se me vino a la mente aquella frase que tú has de escuchar mucho, que creo que tiene toda la influencia de una época, que es aquello de, es que no nos enseñan a ser mamás o a ser papás, ¿no? Pero justo creo que esta narrativa también puede ser una herramienta de doble filo. Claro. De doble filo en el sentido de justificar ciertas actitudes no sanas, ¿no? De una crianza no positiva. Y justo en ese sentido yo te quiero preguntar, cuando hablamos de la importancia de la corresponsabilidad en los cuidados para la primera infancia, para nuestras crías, ¿verdad? Estas pequeñas, estos pequeños que también aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres decimos, son sujetas de derechos, no objetos, ¿verdad? De algún título, como se pretendía antes entender, ¿no? Como objetos de tutela, nada más en ese entendimiento. Entonces, ¿cómo dislocar justo esta narrativa y entender que estas personas desde el año cero, o como lo mantienen ustedes desde la visión incluso de la persona gestante, estos cuidados, ¿cómo deben las familias justo arropar, o más que arropar, tener esa corresponsabilidad, entrarle, ¿no? Porque honestamente, Norma, apenas hasta estos momentos se empieza a hablar en la sobremesa de que los hombres papás deberían de tener el mismo número de días de licencia que lo tienen las mujeres que están maternando. Entonces, imagínate, pues no estamos todas y todos involucrados ahí, ¿no? No, todavía no, y creo que das justo en el blanco en el sentido de cuáles son las necesidades ahorita, y lo que se necesita es esa corresponsabilidad de la que estás hablando, porque es muy importante que los hombres y las mujeres sea igual
la responsabilidad en el cuidado de la primera infancia y en todos los cuidados. La verdad es que en todos los cuidados, aun y cuando no sea para la primera infancia, siempre se ha tenido como idea desde lo cultural y que se ha transmitido de generación en generación, pues que es una tarea de las mujeres. Y entonces es algo como se designa, ¿no? Es designado. Entonces, ahorita en realidad sí se busca que haya una corresponsabilidad y que se involucren los papás desde el periodo de gestación, ¿sí? De hecho, a veces en los talleres que se tienen en los centros comunitarios, que en un ratito más les platico, incluso hay parejas que asisten los dos desde el periodo de gestación y en otras ocasiones, pues, solo la madre por cuestiones de trabajo y de todo. Pero la verdad estamos iniciando apenas porque no todos están convencidos. De hecho, ahora hacen la mención de que estamos embarazados, ¿verdad? O nos embarazamos, ¿no? Y eso creo que habla de la corresponsabilidad, pero aún no lo hemos logrado en todos. Todavía hay, pues vamos a decir que en algunos contextos en donde se sigue pensando que la indicada para los cuidados y que es la mejor para los cuidados a la primera infancia y por eso es la que se tendría que quedar en casa tratando de la infancia, ¿no? Criando, ¿no? Más que nada. Pero realmente eso del cuidado creo que es muy importante que se reflexione sobre cuando nace una cría o cuando nace un ser humano, es importante ese cuidado. Y ese cuidado tiene que ser desde una óptica del cuidado cariñoso y sensible, ¿no? ¿Por qué sería sensible? Porque tiene que ser sensible a las necesidades de los niños. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace, o un ser humano, una niña, un niño, nace con muchas necesidades que tiene que ser cubiertas por los padres de familia o las personas cuidadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que tenemos que pensar en que hay que cuidar a ese niño, pero también esa persona cuidadora tiene que tener una estabilidad que le tiene que dar el contexto para que ella también se autocuide, ¿no? ¿Qué es este principio tan fundamental que conocemos como tengo que estar yo bien para poder brindar también esa capacidad de respuesta, ¿no? Exacto. Y justo aquí te quiero preguntar algo muy interesante porque lo has nombrado, de cómo las familias jóvenes han estado apropiándose de este término de estamos embarazados, ¿no? Y qué interesante porque justo se involucra, creo yo, a la otra parte, no nada más en el tema de cuidados, ¿no? Sino también en conocer cómo se vive ese proceso y todo lo que se requiere desde la parte afectiva del reconocimiento, desde la parte de la ternura, desde la parte de buenas prácticas que se pueden tener en pareja, ¿no? Y no nada más quisiera ser reduccionista, decir la pareja que vive ese embarazo, sino toda la familia, ¿no? Todas las y los demás integrantes que están en ese círculo. Yo lo decía bien, habrá familias biológicas muy fortalecidas, pero también hoy en día vemos familias elegidas, familias diversas en donde se involucra la vecina, por ejemplo, en el tema de los cuidados, o se involucra una institución. Tú ahorita mencionaste algo. Tú dijiste, ahorita les voy a platicar sobre los centros comunitarios y cómo llevamos a cabo los talleres por allá. Entonces eso quiere decir, Norma, que hay una intervención no nada más de la corresponsabilidad de la familia, sino también estamos hablando del Estado, ¿verdad? Exacto. Entonces, quiere decir que se están involucrando instituciones públicas, pero también privadas, en el tema de la corresponsabilidad. Sí, también. ¿O cómo la están entrando? Porque aquí veo que ya hay varios actores en el terreno, ¿no? Exacto, sí. Entonces, podemos decir que dentro de los ecosistemas que forman la sociedad, el sistema de las instituciones está colaborando ahorita. Y es a través del gobierno del Estado, nosotros estamos desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión interviniendo en los centros comunitarios para tener esos encuentros que nosotros les llamamos que crean redes de apoyo entre las personas cuidadoras y que tenemos dos tipos de encuentros, que son los de desarrollo integral infantil, que trabajan con la persona cuidadora y los niños y niñas menores de 3 años y en ocasiones hasta que no se integran a un preescolar. Pueden tener más de 3 años y si no están integrados a un preescolar, continuamos trabajando con ellos en las sesiones hasta que ellos se integran. Y por otro lado, ahí la idea es fortalecer los vínculos afectivos entre la persona cuidadora y los niños y también un poco
que se involucren las personas cuidadoras a través del juego y de las actividades cotidianas de los niños para que cada momento que están con ellos realmente estén y pueda reconocer que cada momento cuenta en el sentido de que tiene un impacto en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que estén disponibles y dispuestas a poder estar atentas a las necesidades de cada uno de los niños. Órale. Pues te quiero hacer otra pregunta, porque justo con esto que nos estás platicando, a mí me nace la duda de por qué hablas de la importancia del juego. O sea, pareciera ser que en estos procesos de convivir con niñas y niños tuviéramos también que socializar nuestro diálogo, nuestro acercamiento, nuestro acompañamiento de una forma que ellas y ellos entiendan. Así que vamos a dejarle hasta aquí, querida Norma, porque vamos a una pausa comerciales y justo lo que a mí me gustaría que nos platicaras es eso, ese enfoque diferencial del que nos estás hablando, es decir, no le voy a hablar a una niña o a un niño con el lenguaje que utilizamos porque sabemos que hay otro entendimiento, pero ¿qué tipo de recursos, habilidades involucran en esa importancia del juego para socializar este contenido? ¿Te parece si con eso entramos ahorita? Porque a mí me dejaste ya con la duda y muy picada y espero que por allá también. En unos momentitos regresamos. Regresamos. Continuamos. Regresamos con todas y todos ustedes y pues bueno, híjole, yo ya quería que pasaran estos comerciales porque la verdad, Norma, me quedé así. Me quedé muy pensativa. Creo que en efecto hay que involucrarnos más. Las personas, seamos o no cuidadoras, siempre convivimos con alguien que ocupa nuestro acompañamiento, porque una máxima en esto es entender que las personas también somos dependientes, ¿no? Y no somos independientes del todo. Entonces, justo en esto que hablabas tú de cómo socializar estos contenidos, de cómo tener estos diálogos con niñas y niños que son nuestros pequeños, imagínense, hasta los 5 o 6 añitos, estamos hablando de chiquillas, de chiquillos. ¿Cómo empieza aquí el juego o la importancia del juego y qué juegos son los que podemos introducir justo para que tengamos estas comunicaciones con los más pequeños, las más pequeñas? ¿Cómo bajar a ese nivel haciéndolo atractivo para ellas y para ellos? Claro. Me parece muy importante lo que dices ahorita. Te platicaría un poquito de cómo inician el juego o la capacidad para jugar, vamos a decirlo así, pero creo que es muy importante iniciar con que el juego es un derecho y está plasmado en la Convención de los Derechos de los Niños, ¿sí? ¡Órale! Siempre ha estado plasmado y entonces es un derecho y tenemos que tener las condiciones necesarias para que se pueda propiciar ese juego en los niños. Ok. O sea, hay elementos en ese territorio. Exacto. Okay. Y creo que lo importante, nadie o poca gente valora el juego en el desarrollo del niño, porque yo siempre les digo, el juego es una metodología que se utiliza para el aprendizaje, pero también es una metodología dentro de la psicoterapia, ¿no? Entonces, imagínense el valor del juego, porque el niño no puede comunicarse de una manera como nosotros tenemos un lenguaje ya estructurado. Entonces, la manera en cómo se comunica el niño es a través del juego. Y el juego requiere, vamos a decir, de la disponibilidad y disposición de la persona cuidadora. ¿Por qué? Porque cuando inicia el juego, la capacidad de imaginar y de hacer tiene que ver con cuando el niño tiene una necesidad, por ejemplo, el alimento cuando es bebecito. Si el niño la mamá está disponible y satisface esa necesidad, el niño va aprendiendo que cuando él tiene hambre, la mamá va a satisfacer esa necesidad. Y cuando hay un periodo de espera, si el niño sabe que la mamá llega, en ese periodo de espera, cuando la mamá está ocupada en otra actividad,
se va creando un espacio en donde él puede imaginar que va a llegar y va a dar pecho, o va a dar el biberón, o va a ser cubierta su necesidad. Wow. Sí, De pero manera si no, creativa exacto, entonces elabora. es como el espacio en donde se empieza a hacer la creatividad y la imaginación. Y entonces el niño empieza a imaginar y a partir de ahí, de que se da ese espacio, el niño empieza a jugar y a imaginar. Entonces, después la manita, por ejemplo, a veces se le chupa y está imaginando que es el pecho, ¿no? Por decir un ejemplo. Sí. Entonces, todo eso nos da la capacidad para el niño para ir imaginando e ir jugando. Y es muy importante para su desarrollo psicológico y para su desarrollo también cognitivo, ¿no? Entonces, claro, él empieza a jugar a través del tiempo, él va descubriendo características físicas de los objetos cuando sabe que hace ruido una sonaja, ¿sí? Órale. Cuando empieza a ver su manita y sabe que la puede mover, también está jugando, ¿no? O sea, la ve, cómo se mueve, se la mete a la boca, claro, ¿sí? Experimenta. Se puede pegar o puede pegar. Exacto, experimenta. Sí. Entonces, toda esa exploración que se da ya son inicios del juego, pero tiene que ver con la capacidad de la persona cuidadora para atender sus necesidades y donde el niño se siente atendido y cuidado, ¿no? Entonces, esa parte de los cuidados pareciera que lo habláramos como algo que no es tan importante ni trascendental en el desarrollo del niño, pero sí es trascendental en el desarrollo del niño porque inicia el juego. Y a partir de ahí, el juego lo va haciendo él solo, pero llega un momento en que lo hace en grupo, ¿no? Cuando ingresa a alguna estancia, a algún centro de atención infantil, en donde empieza a jugar con sus compañeritos y le sirve también como un proceso de socialización, ¿no? Entonces, vamos cada vez más dándonos cuenta que descubre el mundo a través del juego, que descubre características de los objetos, pero también que le sirve para ir también aprendiendo reglas, aprender a esperar turnos, aprende también a ceder en algunos momentos. Entonces, en serio que el valor que tiene el juego en el desarrollo del niño es la verdad muy, pero muy, vamos a decir, muy importante para que se deje y entonces el juego tendría que ser propiciado por el niño y de una manera libre. Sí, porque claro, porque a veces cuando damos consignas de que entra el adulto y dice, vamos a hacer esto y esto, deja de ser libre y ya no hay un proceso en el que el niño esté construyendo lo que él quiere jugar y aparte al niño en el juego llega un momento que también le sirve para manejar ciertas situaciones que son difíciles, ¿sí? Claro. Pudiéramos pensar que a veces... De toma de decisión, liderazgo. De toma de decisiones, de separación también con las mamás, del tema a veces de los divorcios de los padres de familia, también el juego es una manera en que ellos pueden manejar sus emociones y poder elaborar para sentirse un poquito mejor. Entonces, ¿qué debemos hacer con los niños? Acompañarlos en el juego de una manera en que nosotros también podamos meternos en la fantasía o en la ficción de los niños y no cortarles la inspiración de que no es así, porque claro, por lo regular los adultos tendemos a meterle realidad, ¿no? Un autoritarismo rígido también. Y decir, no, es que así no sí, no es. Y el niño a veces dice, no, es que nada más vamos a jugar, no es así. O sea, el niño a veces sabe que no es, porque se sale del juego después y ya entra en lo que pudiéramos decir como la realidad, ¿no? Entonces, esa parte de la disponibilidad de los adultos para entrar en la ficción del juego del niño es muy importante para su desarrollo. Fíjate que yo estaba viendo en una serie de un matrimonio muy joven que hablaban justo como antes todo el tiempo para las papilas gustativas de la propia infancia, pues se utilizaba, ¿verdad?, el Gerber. Y ellos hablaban justo de su experiencia contraria, en donde se les recomendó la persona pediatra empezar a utilizar otros alimentos como por ejemplo la zanahoria para que la infancia pudiera experimentar justo cuál es la diferencia, ¿no? Entre una papilla y cómo se siente un vegetal, ¿no? De forma natural. De forma natural y orgánica y vivir estos procesos de experimentación. Entonces, me da mucho gusto a mí, Norma, escuchar este proceso de una teoría del cambio, porque al fin y al cabo es un impacto conductual en las familias, en las personas cuidadoras de estas infancias. Y decirte también que maravilloso encontrar en el juego también derechos de las infancias.
y cómo pudiéramos también en esa corresponsabilidad por parte de los actores cuidadores, empezar a utilizar también esa misma creatividad de la que tú nos hablas, ¿no? Entrarle al escenario de ficción, involucrarnos también en reimaginar cómo puede ser esa crianza sin el antecedente que traemos de cómo nos criaron a nosotras y a nosotros, ¿no? Que es casi siempre, otra vez, una mala justificación, ¿no? Que se da usualmente por las mamis o los papis de, no, pues es que en mis tiempos y a nosotras y a nosotros y tu abuela y seguramente, y no digo las anécdotas, ¿no? Que se cuentan porque parecieran ser que están disfrazadas de cierta comedia, pero son actitudes violentas o conductas que representan violencia infantil, ¿no? Como tal. No digo la tremenda chancla, que cuántas de nosotras y de nosotros en la carne asada se utiliza como una justificación para un carácter, para la formación de un carácter dominante o fuerte, ¿no? Y ahorita lo que tú nos vienes a decir es, espérame. Hay otros tipos de afectos que van a ayudar mucho más que una chancla, que tiene que ver con el reconocimiento, con la empatía, que tienen que ver con el amor desde otras aristas y entender la importancia de cómo si en esos 5 o 6 primeros años de vida se cuentan con todas esas herramientas y con todas esas capacidades alrededor del contexto de la niña o del niño, estamos hablando de personas en un futuro como adultas, con una serie también de unas cajitas de herramientas muy preparadas o con habilidades más desarrolladas, justo porque en su primera infancia tuvieron un contexto que les ayudó a vivir esa crianza sana, positiva, experimental, ¿verdad? Sí, fíjate que eso que dices es muy interesante porque también se pretende que los niños se puedan regular emocionalmente, ¿no? Entonces, si hay un adulto que se regula, va a haber un niño que también puede regular sus emociones, ¿no? Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que ese adulto tuviera todos esos recursos? También él tendría que tener un ambiente estable, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pudiera conseguir la persona cuidadora? Pues bueno, de alguna manera en donde también ponerse atención a él y cuáles son las necesidades y cubrirlas. Porque finalmente antes se pensaba que realmente las personas cuidadoras, o sea, las mamás, pues tendrían que estar, vamos a decir que dedicadas al hogar y no pensar en ellas mismas, ¿no? Y ahora lo que se busca es que ellas hagan un espacio de pensar cuáles son las necesidades, que se cansan, que reconozcan que se cansan, que necesitan espacios para ellas mismas, que necesitan un espacio para oír música, para descansar, para ir con las amigas, para hacer ejercicio. Y si ellas encuentran todos esos espacios, van a poder estar bien y poder brindarle lo que los niños necesitan. Y esa disposición y disponibilidad de la que hablamos, que también la tenían antes, pero era como un deber, no tanto como algo que ellas quisieran cuidar de sí, porque lo importante era cuidar a los niños y tener el cuidado. O sea, la mujer tenía que cuidar sin cuidarse, ¿no? O sea, tenía que estar dispuesta a eso. Y ahora es dispuesta también al autocuidado, a conocer sus necesidades y darse ese tiempo que realmente necesita para poder estar bien. Y entonces eso es muy importante porque finalmente el niño percibe si la mamá está bien o no, o le va a contestar de una manera en la que a lo mejor no está atendiendo una necesidad por estar ella tan preocupada o tan cansada y no darle lo que necesita. Claro. Vámonos a un corte porque esto está, híjole, que arde porque lo vivimos en nuestras casas y regresamos con todos esos baldes de agua de los que tú nos vas a hablar para saciar nuestra sed en este conocimiento de cómo hacer las cosas bien. Y quiero que regresemos para que nos platiques de esos talleres para mamás y papás que se están dando. Regresamos. Continuamos.
Hola de nuevo, regresamos a su programa Hablemos de Igualdad y continuamos con el tema porque justo nos quedamos pues muy intrigadas, Norma, en todos esos talleres, en todos esos cursos, en esa cajita de herramientas de la que se pueden acompañar las familias. Y yo te quiero preguntar, pues, ¿en dónde se están brindando estos talleres? ¿Cómo se pueden acercar las mamás, los papás, abuelas, abuelos, familias en general a tomar estos talleres? ¿Tienen algún costo para ahorrar, hacer el cochinito? ¿A quiénes podemos involucrar en estos talleres? Y si tienen alguna gradualidad, es decir, primero veo este tema, después me acompañan en este otro. Exacto. ¿De qué manera se hace? ¿Cómo es? Porque ahorita tú nos mencionabas que en los centros comunitarios, que vaya que son un gran número los que tenemos aquí en Nuevo León, tanto en el área metropolitana como a los alrededores, nos hablabas de estos talleres. Ahí se concentra mucha comunidad, Norma. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué puedo esperar si quiero ir? ¿Puedo invitar a mi vecina? ¿Cómo es ese registro, esa inscripción? Todo lo que dices es muy importante. Fíjate, nosotros nacemos por la idea de llegar a las personas, a las familias que no cuentan con ningún tipo de intervención temprana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a los centros comunitarios, que es donde acuden las personas que no tienen esa posibilidad de tener otro tipo de atención. Okay. Entonces, ahí se da de forma gratuita, ¿sí? Que es la idea, llegar a esas familias. Y entonces tenemos dos tipos de talleres. Estamos nada más, a nosotros, la Subsecretaría de Diversidad, estamos nada más en 7 centros comunitarios, que son en el de San Bernabé. Ok, que es el más grande, ¿no? Es un macrocentro, sí, el macrocentro también es de Independencia. Ok. Estamos en Sierra Ventana, en Órale. el de Tierra Propia, en Ándale. el de Alianza Real, okay. en el de Monte Cristal. Monte Cristal. Y tierra propia, ya lo dije, Ciudad Tierra Propia, y me falta uno, ahorita si me acuerdo se los comento. Pero la verdad, nacemos con la idea de llegar a esa gente que no tiene ningún tipo de atención, que no están en ninguna estancia, ni los niños no están en ninguna estancia, y que las mamás no tienen otra opción más que cuidar a los niños. Entonces, o las abuelitas, porque también eso es bien importante, no todas nuestras beneficiarias son las madres, son personas cuidadoras, que son en ocasiones las abuelitas, y hay otras ocasiones en que también asisten padres de familia. Está empezando el cambio en donde el padre se involucra, a veces asiste la pareja, sí, hemos tenido parejas que asisten los dos, muy interesados en el proceso de crianza. Y lo que hacemos nosotros es, dentro de esos encuentros está el de desarrollo integral infantil, donde acude la persona cuidadora con su niño menor de 3 años, o como les digo, hasta que se integra al preescolar, y ahí se trata de que los niños en las sesiones con sus personas cuidadoras, a través del juego, vayan haciendo habilidades, desarrollando habilidades y poder ellos optimizar su desarrollo, ¿sí? Okay. Ese es por un lado. Y también se da un acompañamiento a ese proceso de aprendizaje de los niños para que puedan crearse ambientes de aprendizaje enriquecidos. ¿Qué queremos decir con que están enriquecidos? Sí, ¿cómo es ese ambiente? Que no solo sea el ambiente pensando en el juego, sino también en ese acompañamiento afectivo que necesita el niño para su desarrollo psicológico. Wow. ¿no? Estar muy atentos a esas necesidades que ellos tienen y que empiecen a procesar, como hablaba yo, de la autorregulación emocional, de cuando el niño está en control de esfínteres, cómo acompañar al niño en el control de esfínteres, en donde debe de ser un acompañamiento y no un aprendizaje a través de ciertas restricciones, sino solo el acompañamiento. Exacto, respetar su nivel de desarrollo, su desarrollo neurológico, psicológico, motriz, o sea que tenemos que la madre o la persona cuidadora identifique cuando el niño ya está listo y no por edad. ¿sí? Que no sea por edad, por ejemplo, el control de esfínteres. Entonces, todo ese proceso de acompañamiento de la persona cuidadora junto con el niño en las sesiones. Pero está el otro, que son los encuentros de crianza positiva, donde está dirigido solamente a las personas cuidadoras. No más, ese es exclusivo, ese es exclusivo para personas cuidadoras. Es decir, ahí no entran niños como en las bodas, no, ¿verdad? Exacto. Claro que hay ocasiones en que los niños, las personas cuidadoras no tienen con quién dejar a los niños, y a veces se hace vamos a decir que un acuerdo entre la que trabaja desarrollo integral infantil y la que trabaja crianza positiva, y en ocasiones
podemos crear condiciones para que estén los niños ahí mientras la mamá está tomando su taller. Wow, entonces En ocasiones sí se de hace manera así integral. y en ocasiones como quiera se acepta, no se les dice no. Sí. Si no tienen con quién dejarlo, se trata de como poner algún espacio para ellos. ¿Hay aunque ludoteca no tengan, o qué hay? sí, una ludoteca, una manera de que haya también una biblioteca para los niños donde pueden estar viendo los cuentos, jugar, etcétera, ¿no? Con Entonces, mucho gusto les podemos compartir también literatura feminista y dibujos perfecto, feministas muy bien las recibida, conozcan. la verdad. Las Yo creo que criaturas. lo importante aquí es esas redes que se van tejiendo en esos encuentros, tanto en el de desarrollo integral infantil como el de crianza positiva, porque eso es lo que nosotros queremos hacer. De hecho, las personas que trabajan en los encuentros se llaman tejedoras, porque la idea es que nosotros mismos vayamos creando redes en esa comunidad para que ellas mismas se acompañen en el proceso de crianza y en el proceso de cuidado. Qué hermoso nombre, tejedoras de redes. Ajá, ¿verdad? exacto. Sí. Y entonces ahí la actividad del cuidado es una actividad muy solitaria porque siempre hemos llevado esa actividad de una manera solas, ¿no? Y no tendría que ser así, ¿no? Y no debe de ser o sea, así. esta mamá que come al último, que ya sirvió para todo mundo. Que no tiene un espacio para hablar de sus dudas, de sus inquietudes, de qué es lo que le despierta, a lo mejor el no poder dar una respuesta al niño cuando el niño le pregunta, por ejemplo, o cómo reaccionar cuando ella se siente muy cansada y luego después se da cuenta que no debió de contestar así, qué hacer porque le grité al niño, o qué hacer porque no le hice caso, o qué hacer porque no tengo lo suficiente, porque la verdad a veces hay una presión por eso económica, por eso tratamos de llegar a esas familias que no tienen la manera en cómo pagar una forma, vamos a decir que un espacio en donde ellas puedan ser escuchadas y puedan también escuchar sobre la crianza, ¿no? Y cuánta exigencia el rol de la buena madre, ¿no? O sea, Exacto. pareciera ser que tenemos que cumplir cabalmente y no podemos equivocarnos, como tú decías ahorita. Bueno, ¿cómo reparo? ¿Cómo cambio esta conducta que detecté, que a lo mejor la traigo aprendida porque mamá, porque mi abuela, porque en mi casa sí era? Exacto. Pero ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo reconocer que hubo un daño, tengo que pedir disculpas, este comportamiento no lo puedo volver a hacer y continuar? Exacto. Porque la vida sigue y las criaturas crecen. Y en algún momento llega este comeback, ¿no? De mamá, cuando tú me decías. Exacto, ¿no? Y aparte como que antes era la idea de que no hay que pedir disculpas porque es la mamá, ¿no? O porque es el papá. Y como que nunca nos equivocábamos, ¿no? Y realmente no, o sea, nos equivocamos y hay que reconocerlo. Entonces, dentro de los encuentros de crianza positiva, son 8 sesiones en donde se tratan diferentes, se trabaja para fortalecer las competencias parentales. ¿Cuáles son los temas de esa sesión? Entonces ahí donde revisamos las competencias y tenemos una sesión para trabajar la parte reflexiva y del autocuidado. Lo que se trabaja en los encuentros es, primero se hace una evaluación para poder ver cómo están esas competencias parentales en una primera sesión. Luego se hace en esas 8 sesiones en donde se trabajan las competencias parentales, que son la competencia vincular, que es cómo la mamá trabaja esa parte de cercanía afectiva en el niño y crea ese vínculo que sabemos que el ser humano necesita del afecto para desarrollarse psicológicamente, ¿no? El ser mirado, el ser acompañado, el ser escuchado, el atender sus necesidades, el atender esa necesidad. A veces dicen, había una frase pero muy usada en mis tiempos, que hace mucho, donde decían, no hay que cargar al niño porque se embrasila, ¿no? Y ahora pensamos y decimos, no, hay que cargarlo, porque el niño necesita ese afecto, ¿no? Y necesita crear ese vínculo para su desarrollo psicológico. Entonces, son las competencias vinculares, las competencias reflexivas, que tiene que ver con la reflexión de cómo fue nuestra propia crianza y cómo esta puede influir en el desarrollo del proceso de la crianza de los niños. Entonces, tiene que hacer una reflexión sobre su propia crianza y hacer los cambios. No es desechar todo lo que ella vivió, pero sí recuperar lo que sí es bueno para el niño y poder recuperar lo que sí y aprender nuevas formas de la crianza, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante. Las otras competencias son las reflexivas, les decía, las vinculares, las protectoras, ¿sí? Y luego también hay un proceso del autocuidado en donde se replantea
cómo está haciendo ese cuidado que tiene la persona cuidadora y cómo está influyendo en su relación con los niñas y los niños en el proceso de crianza. No quiero que acá en casita se queden con alguna duda. Vamos a una pausa comerciales y entramos con estos otros tipos de competencias, las reflexiones y sobre todo cerrar con esta parte del autocuidado, porque yo creo, Norma, que cuando hablamos de los cuidados solo pensamos en a quién cuidamos y no pensamos cómo nos podemos cuidar nosotras también. Exacto, desde que es muy importante. el amor y los afectos. Es correcto. Pues ahorita regresamos. Regresamos. Continuamos. Regresamos por allá en casita, pues no crean que ya se acabó, que fue todo lo que hemos dicho, porque justo nos quedamos en esta tipología o en esta categorización de las competencias. Qué fuerte para las mamis y para los papis por allá de decir, a ver, ¿con cuál cumplo? ¿Cuál sí tengo? ¿Cuál no? ¿Cuál hay que fortalecer? Exacto. ¿Cuál necesito trabajar un poquito más en esos talleres? Y tú nos decías, hay competencias reflexivas, hay competencias formativas y hay otros tipos de competencias, incluido el autocuidado. Claro. A mí me parece que en el tema del autocuidado hay un componente diferencial de género muy fuerte, porque si bien a nosotras, las mujeres, hemos sido más educadas en temas de autocuidado, también podemos ver cómo estas prácticas pues hay que fortalecerlas en los compañeros, ¿no? En los compañeros hombres, o sea, este sentido del autocuidado. ¿Cuántas veces, a ver, no hemos escuchado que incluso el lavado de manos es un tema incluso hasta de hombría, ¿no? Y es un tema de autocuidado. El chequeo de mi cuerpo, el ir al médico, a la médica, es un tema de autocuidado. El cómo me siento ahorita, tú decías, ese permiso que se den a las mamás y los papás de decir, sí estoy cansada, de comunicarlo, pero que ese cansancio no implique luego una conducta agresiva, ¿no? De frustración o justo por la carga. Entonces, ¿cómo son esas competencias? Y se pueden involucrar otras personas, aunque no hayan maternado o gestado, se pueden también involucrar para decir, oye, por un tema de cuidados, pues a mí me interesa generar estas competencias en mí. Claro, creo que es bastante importante. De hecho, tocas también otro tema importante en el sentido de que nosotros también trabajamos los encuentros de crianza positiva con docentes, por ejemplo, o con personas que trabajan en estancias infantiles o en centros de atención infantil. Órale. Para poder también que tengan una misma mirada de lo que es la infancia y vayan reconociendo que es importante tener ese cuidado cariñoso y sensible, no solo en casa, sino también en donde ellos pasan la mayor parte del tiempo, los niños que asisten a esos lugares, ¿no? Que en la mayoría también en las escuelas es donde están. Claro, y que podamos hablar un idioma común entre las necesidades de los niños y el cómo esos docentes o esos agentes educativos van satisfaciendo las necesidades también y reconociendo que también necesitan vincularse efectivamente con los niños porque, como les decimos, están formándose como sujetos psíquicos, ¿no? Entonces, no tienen ya cubierta, así como los adultos que tenemos un tipo de pensamiento y un tipo de explicación de lo que sucede. Siempre necesitamos acompañar a esos niños en su desarrollo, ¿no? Y por otra parte, yo creo que lo que decías es muy importante. Finalmente, el fortalecer, o sea, el fortalecer las competencias. No partimos de que el padre reconozca que lo que hace no está bien, sino que reconozca qué cosas puede agregar para sumar, ¿sí? Que reflexione sobre su propia crianza, o sea, el padre reflexiona sobre su propia crianza y hay padres que dicen, no, mi mamá fue el que de la chancla, sí, de lo muy conocido de la chancla, y no me pasó nada, aquí estoy,
Pero ya revisando... Seguro no te pasó nada, compañera. Exacto. Pero ya cuando revisan cómo se relacionan, a veces sus relaciones de pareja o en ocasiones sus relaciones con los demás o en su trabajo o algo, encontramos que hay ciertos detalles en los que realmente ese no pasó nada no es verdad. Sí pasó algo y tiene repercusiones, ¿no? Entonces es cuando la gente necesita reflexionar porque está muy naturalizado o muy normalizado, más bien dicho, Sí. el hecho de que así era la educación y tendría que seguir siendo igual. Y Norma, Es romper esos paradigmas, perdón. No, justo, porque te quiero preguntar cómo desmitificar, cómo quebrar con estas ideas, con estas narrativas que, bueno, tienen que ver con una pedagogía de la crueldad, ¿no? O sea, ahorita tú estabas hablando de la pedagogía de la ternura, del reconocimiento, de los afectos, pero ¿cómo quebrar con esto? Porque, a ver, la realidad de todo es que yo sigo escuchando allá en la calle y allá en los grupos no, ahorita les dices esto y, ay, el niño ya tiene ansiedad. ¿A poco no es muy común escucharlo así? ¿Y cómo podemos cambiar eso? Porque lo seguimos escuchando, sigue imperando esas ideas que tienen que ver con el autocuidado. A ver, la salud mental tiene que ver con el autocuidado. Exacto. Yo creo que lo importante es un poco lo que se hace en los encuentros, ¿no? Que es la reflexión sobre su propia crianza. Cuando nosotros revisamos con los grupos esa parte de la reflexión sobre la crianza, ellas solas van cayendo en la cuenta de cosas que sí las lastimaron, que sí. Entonces, creo que el revisar su propio proceso de desarrollo psicológico y emocional y cómo ese influye en sus, vamos a decir, dificultades para poder integrarse a algunas situaciones o poder estar relajados en otras, o esa autoestima simplemente, ¿no? Que tengan esa autoestima que los lleve a una vida más tranquila, más feliz. Es sobre la misma reflexión de la propia crianza que podemos provocar el cambio, ¿sí? Y cómo es el cambio, que haya un acompañamiento también de un experto, ¿sí? Claro. Porque finalmente, como les decía, la idea es tejer esas redes y entre ellas mismas acompañarse en ese proceso de crianza, entender cuando tienen alguna preocupación, alguna duda, pero acompañadas de un especialista en donde les va diciendo cómo ir desarrollando y cómo ir fortaleciendo lo que algunas pudieran no haber desarrollado tanto y quitar lo que realmente no las llevaría a un cuidado cariñoso y sensible, o sea, no estar atentos a las necesidades. Porque algo muy sencillo, cuando a veces nos ponemos, un niño está llorando, lo que le dicen primero es no llores, no pasa nada. Entonces ahí no estamos validando la emoción del niño, ¿no? Y el niño no se siente escuchado ni se siente comprendido. Claro. Entonces, cuando les decimos a los padres de familia, hay que validar la emoción, y cuando hablemos con los niños hay que ponernos a la altura de los niños, no hablarles desde arriba, sino bajarnos a su nivel, escucharlos, entenderlos y que ellos puedan expresar sus emociones, nosotros validarlas. Creo que desde ahí ya hay un cambio, ¿sí? Entonces, creo que es reflexionar sobre su propia crianza, pero también hablar sobre el impacto de lo que sucede cuando el niño no es escuchado, cuando al niño realmente se le grita en lugar de hablarle, porque también neurológicamente cuando hay un grito, no escuchas, ¿no? Algo sucede en el cerebro del niño y eso que pudiera suceder con el cariño o con el amor, que creamos neuronas, la sinapsis se van dando conexiones neuronales con el abrazo. Un abrazo Claro. en un niño crea una electricidad, vamos a decirlo así, de manera que se van creando más conexiones y va desarrollándose más el cerebro. En cambio, con un grito estamos impidiendo ese desarrollo y entonces podemos ver, hay estudios muy interesantes donde ha habido alguna negligencia o algún maltrato y cómo hay una diferencia entre el cerebro del niño que pasó por eso y el cerebro de un niño que fue con un cuidado cariñoso y sensible. Claro. Y todo eso le va dando elementos al niño para su vida posterior. Entonces tendríamos que estar hablando de que pareciera que no sucede, pero sí suceden cosas, desde la parte afectiva hasta la parte neurológica, que eso es básico para el desarrollo de los niños. Oye, Norma, y fíjate, decías cómo en estos procesos, incluso cuando nos involucramos en el autocuidado, sanamos desde lo individual, pero también sanamos con otras y con otros, ¿no? En lo colectivo, por el impacto que tiene la manera en cómo me conduzco, cómo estoy realizando otras prácticas
que al fin y al cabo son prácticas que nos están ayudando a sortear los desafíos que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, te quiero preguntar, ¿cómo es justo este proceso? Porque me estoy imaginando que es muy bonito, que puede llegar a ser doloroso, ¿no? Este proceso introspectivo de darme cuenta de lo que vengo, lo que puedo cambiar. ¿Cómo han sido esos testimonios de madres, padres o incluso infancias, ¿no? Porque algo que relata la secretaria Marta Herrera, ella dice que su sentido, ¿no? Cobró mucha relación con lo que hacía a partir de un servicio social en donde ella estaba involucrada, y un niño le dijo, es que gracias a usted y que vienen con sus grupos cada vez a hacer este servicio social, mi mamá ya no me pega. Es algo que ella siempre cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de todas estas intervenciones se están dando estos testimonios de esperanza? O porque son cambios, y son cambios que cuestan mucho. Y los cambios en estos procesos no son lineales. O sea, va a haber muchos altibajos y probablemente vayamos a volver a cometer ese acto de regarla, de no hacer la práctica correcta. Pero de todo esto, ¿qué es lo que se rescata? ¿Cuáles son esas historias que ahorita ustedes ya pueden contar de casos de éxito o incluso de personas que ya se están involucrando en ver cómo pueden ayudar a otras familias, ¿no? Fíjate que sí, lo que comentas es muy importante porque sí mencionan en los testimonios, y la verdad que sí son casos de éxito, como dices tú, en donde sí ha habido un cambio de paradigma sobre lo que es la crianza, y que es a partir de ver las necesidades de los niños y cómo ellas reflexionan y reconocen que sí hay momentos en los que se dan cuenta que en lugar de ayudar y acompañar al niño en su proceso de desarrollo psicológico, estaban bloqueándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque saben, y les decimos, que el hecho de que le griten al niño, de que no sea escuchado, impide su desarrollo psicológico. Entonces, sí hay muchos testimonios donde han reflexionado y donde reconocen que no veían las necesidades de los niños, sino nada más como desde su propia necesidad de que pórtate bien, de que no reconocían esa necesidad de juego, por ejemplo, esa necesidad de que los niños necesitan un espacio en donde correr, en donde estén inquietos, porque la mayoría de la gente dice, ay, es que es tremendo este niño. Al contrario, qué bueno que es tremendo porque es un niño. Malo fuera que estuviera el niño sentado, por ejemplo, y la verdad es que a veces esperaba que el niño estuviera sentado, ¿no? Gracias por estar de este lado de la historia, gracias por acompañar a todas esas familias. Qué bueno saberte en este camino, qué bueno saber que existes, que existen personas como tú, Norma. Así que en nombre de nuestra presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, la doctora Miriam Hinojosa Dieck, agradecemos a Canal 28 y a TV Nuevo León por abrir estos espacios, por mantener estos temas en la agenda y bueno, por estarnos comunicando de manera efectiva con ustedes. Muchas gracias, esto fue Hablemos de Igualdad. Hablemos de igualdad.